La Tierra en el espacio. Vista por primera vez hace apenas 3 décadas. De repente nos pareció más asombrosa de lo que habíamos imaginado. La vimos como un planeta, como nunca antes. Fue un panorama nuevo y fantástico que señaló el principio de una búsqueda sin precedentes para comprender las fuerzas dinámicas que dan forma a nuestro mundo. En los desolados campos de hielo de la Antártica, los científicos buscan fragmentos del espacio para encontrar pistas sobre el origen de la Tierra. En la ardiente caldera de un volcán hawaiano, recogen roca líquida incandescente que revelará los ocultos misterios del interior de la Tierra. Un oceanógrafo en el espacio examina un mar global mucho más turbulento de lo que se pensaba. Y los sumergibles se aventuran en las extensiones más grandes de la Tierra para descubrir fantásticos mundos nuevos en las extrañas profundidades. Vivimos en una extraordinaria era de exploración. Hemos aprendido que la superficie de la Tierra se resquebraja y se mueve, y sus continentes van a la deriva sobre la superficie del planeta. Hemos visto lo inimaginable. Extraños lugares donde los suelos marinos se abren y donde nuevas tierras nacen de los volcanes bajo el mar. Hemos resuelto el misterio de los climas de la Tierra para conocer el acertijo de su pasado de edades glaciares. Un vistazo a lo que nos depara el futuro. Nuestras sondas espaciales han descubierto una invisible y a la vez poderosa energía que surge del Sol, cuyo impacto apenas comenzamos a comprender. Hemos viajado a otros mundos para descubrir secretos perdidos de la historia de la Tierra. La maravilla de la vida pudo haber sido formada por colisiones en el espacio exterior. Nuestra Tierra es un vasto y complejo sistema que ha evolucionado a lo largo de millones de años, pero una nueva fuerza puede influir en su destino. Estamos en el umbral de una gran aventura, equipados con una nueva generación de tecnología. Inspeccionaremos la Tierra y más allá de ella para conocer más a fondo el planeta en el que vivimos. Únase a nosotros en la primera de 7 partes de esta exploración para redescubrir Planeta Tierra. Episodio 1. La máquina viviente. Durante la mayor parte de la historia del hombre, la Tierra fue un lugar espantoso. Paisajes extraños y atormentados inspiraron mitos y leyendas. En las islas de Hawái, en el Pacífico, se cree que la diosa del volcán, Pelé, maldice a los hombres convirtiéndolos en piedra. Los pueblos primitivos reverenciaban las fuerzas mágicas que los rodeaban. La furia de un volcán no es más que una pequeña indicación del tremendo poder que da forma a la superficie de la Tierra. Crea, destruye y vuelve a crear. No fue sino hasta mediados del siglo XX que los científicos propusieron una teoría más amplia sobre las verdaderas fuerzas que dan forma a la Tierra. Fue una revolución en el pensamiento científico llamada tectónica de placas, que surge del descubrimiento de que la rígida capa exterior de la Tierra está compuesta por enormes placas movedizas y del griego tectón, construir. En esta nueva perspectiva de la Tierra, las montañas aparentemente permanentes, así como los océanos y los continentes, no son más que efímeras manifestaciones de un ciclo continuo de creación y destrucción. Y hoy, la exploración continúa. Hola. ¿Qué tal? Soy Pete Palmer. Mucho gusto. Es un placer. Creo que será un gran día. Sí, eso creo. Pete Palmer de la Sociedad Geológica Norteamericana nos lleva a uno de los grandes laboratorios geológicos naturales del mundo.
Un lugar donde muchos capítulos de la historia de la Tierra han sido revelados. El Gran Cañón. ...16 kilómetros de ancho, 400 kilómetros de largo, 1,5 kilómetros de profundidad. Pero más importante aún, es una historia de grandes cambios en un enorme período. El río Colorado ha demostrado ser una espectacular ventana al pasado. En sus laderas vemos las evidencias que establecieron a la geología como ciencia. Evidencias de que la Tierra tiene una larga historia que puede ser comprendida si sabemos las reglas. Las capas de roca son como páginas en un libro. Las capas horizontales nos muestran un registro de mares, ríos y desiertos. Pete Palmer desciende a lo más profundo de esa gran cápsula del tiempo que es el cañón. Bajo esas capas horizontales hay una serie inclinada que nos muestra un registro más antiguo de mares y ríos y hasta algunos volcanes, y bajo ellas hay capas verticales contorsionadas que representan las entrañas de un antiguo sistema montañoso. Los científicos pueden saber la edad de esos mundos porque los materiales radiactivos en las rocas actúan como una especie de reloj. El cañón registra unos 2.000 millones de años de una Tierra que ha cambiado su superficie muchas veces. El Gran Cañón revela en todo su dramatismo que la Tierra es vieja y que es dinámica. Con el tiempo, mundos enteros han sido creados y destruidos para ser creados otra vez. Hace solo 2 siglos, estas ideas eran radicales. Su aceptación dio inicio a una gran revolución en el entendimiento científico de la Tierra que continúa hasta hoy. La revolución comenzó en Edimburgo, Escocia, hace unos 200 años. A fines de la década de 1790, la revolución industrial y las revoluciones políticas en Francia y en América se hacían sentir en todo el mundo. Este espíritu de cambio inspiró nuevas ideas radicales en la ciencia. Según el dogma de la época, la Tierra fue creada por fuerzas celestiales y su superficie fue formada por el gran diluvio del libro del Génesis. Al contar las generaciones en la Biblia, prominentes clérigos habían declarado que la Tierra fue creada precisamente en el año 4004 a.C., el 26 de octubre a las 9 de la mañana. La Tierra tenía apenas 6.000 años. Pero el Edimburgo del siglo XVIII fue una fuente de fermento intelectual. Entre los genios de la ahora famosa Ilustración escocesa se encontraba James Hutton, el padre de la geología. Hutton pasó toda su vida interrogándose sobre la Tierra. Él iba a desafiar y después a cambiar el dogma de su época. Los dibujos del libro de Hutton nos muestran su aguda observación de la naturaleza. ¿Acaso las capas de rocas podrían ser mundos diferentes, cada uno con su propio origen? Hutton recorrió los riscos de Escocia en busca de pistas que le dijeran cómo se formaron esos mundos. Los sabios del siglo XVIII declararon que el paisaje de la Tierra era fijo y que no cambiaba. Pero los volcanes extintos que rodeaban a Edimburgo despertaron el escepticismo de Hutton. Le sugerían una superficie que era dinámica y que cambiaba constantemente, movida por lo que él llamaba el gran motor de calor de la Tierra. Gordon Craig es el James Hutton de hoy y es profesor de geología de la Universidad de Edimburgo. Aquí en el antiguo volcán de Edimburgo llamado Arthur's Seat y en los riscos de Salisbury, él examina las rocas que le hablaron a Hutton de una tierra viviente. Hutton venía a este lugar, un antiguo volcán, como si fuera su patio. Solía caminar aquí con su perro llamado Missy, y la evidencia detallada que lo alentó a proponer su teoría sobre la Tierra se encontraba aquí, porque aquí es posible ver evidencias de rocas que se empalman unas sobre otras. La opinión que prevalecía era que las rocas habían sido puestas ahí por el agua, pero Hutton no era de esa opinión. Hutton creía que estas rocas, de hecho esta roca en particular, se había formado en rocas preexistentes. Era un líquido derretido que había surgido desde abajo como parte de una Tierra dinámica. Pero otra idea radical, la de las eras geológicas, era necesaria antes de que nuestra inquieta Tierra pudiera ser comprendida. Hutton se preguntaba cuánto tiempo se tardaría una montaña en gastarse. Construido en el año 200 después de Cristo por el ejército romano, el muro de Adriano se extiende de costa a costa a lo ancho del norte de Inglaterra.
La erosión destruye incesantemente el paisaje, pero el muro no había cambiado mucho en 16 siglos. Houghton descubrió que las montañas deben necesitar millones de años para gastarse, no siglos. Que la Tierra debía tener mucho más de 6.000 años. El fechado radiactivo sugiere una edad de 4.6 mil millones de años, 1 millón de veces más antiguo de lo que se pensaba en la época de Houghton. Cuando una montaña se desgasta y sus restos van al mar, dichos restos forman capas planas de arena y lodo. Aquí en Siccar Point, Houghton encontró capas horizontales de rocas, pero bajo ellas había otras inclinadas a los lados. ¿Cuál era la fuerza capaz de doblar la roca sólida de esta forma? Gordon Craig lo explica. Creo que este debe haber sido uno de los lugares más emocionantes que vio Houghton. Tenía 60 años y tal vez era su última excursión geológica, y se encontró con lo que era la esencia de toda su teoría sobre la Tierra, porque aquí se dio cuenta de que había capas verticales que habían sido arenas y lodos horizontales, plegadas por fuerzas imposibles de medir, fueron levantadas, después erosionadas, encima se colocaron sedimentos más jóvenes. Estas operaciones cíclicas de erosión y depósito de tierras que se desgastaban y nuevas tierras en formación fue la esencia de su teoría sobre la Tierra dinámica como la conocemos hoy. Al preguntarse cómo se habían formado esas capas verticales de rocas, Houghton dio uno de los grandes pasos en la historia intelectual de la humanidad. Las rocas narraban la historia de una Tierra que era a la vez antigua y dinámica. En sus palabras, sin vestigio de un principio y sin perspectiva de un fin. Los 6.000 años de los teólogos no eran más que un segundo en el reloj de los geólogos. Nuestra idea de la Tierra nunca más sería la misma. Durante el siglo siguiente, los científicos seguirían explorando con mayor ahínco. El científico alemán Alfred Wegener estaba en la vanguardia. Esta rara película de su última expedición al helado corazón de Groenlandia en 1930 nos habla de una época en que aún había mucho que aprender en los lejanos confines de la Tierra. La ciencia aquí era una lucha contra los poderes mortíferos de la naturaleza. Estas rigurosas expediciones aumentarían la curiosidad de Wegener sobre la Tierra. Él llevó a cabo muchos experimentos meteorológicos, pero sentía curiosidad por algo más que el clima. Le intrigaban los depósitos glaciales en los trópicos, los fósiles idénticos en continentes a miles de kilómetros de distancia, las cadenas montañosas con idéntica geología, pero separadas por vastos océanos. Su curiosidad lo llevó a buscar una ingeniosa solución a esos rompecabezas científicos. Como el mar de hielo de Groenlandia, tal vez los continentes también podían dividirse y separarse. La aportación de Wegener consistió en reconstruir un mundo donde los continentes se encajaban. Sus dibujos conectaban cadenas montañosas que estaban rotas y resolvían otros problemas hasta entonces sin solución. Este único continente gigante se llamaba Pangea, es decir, todas las tierras. Aunque basadas en cuidadosos razonamientos científicos, las ideas de Wegener fueron calificadas como fantasiosas por los científicos de su época. Ninguna fuerza era capaz de mover continentes enteros a través de los lechos de rocas del fondo del océano. Wegener murió en Groenlandia, perdido en los lejanos rincones de los desiertos congelados. Pero su visión de continentes en movimiento obsesionaría al mundo científico hasta que nuevos descubrimientos en el fondo del mar revivieron sus revolucionarias ideas. A mediados de siglo, la investigación global, apoyada por el Año Geofísico Internacional de 1957 a 58, proporcionó nuevas formas de observar a la Tierra como planeta. Animados por esta perspectiva global, los científicos exploraron y trazaron mapas de los suelos oceánicos y recopilaron información que llevaría al descubrimiento de una Tierra mucho más dinámica de lo que habían imaginado. En medio del Atlántico, los científicos descubrieron una cadena montañosa que reflejaba las líneas costeras, con cumbres que alcanzaban 3.000 metros sobre el nivel del mar. Las montañas recorren 75.000 kilómetros alrededor del globo, como la costura de una gigantesca pelota de béisbol. Dividida por un valle central de escarpas y estremecida por innumerables terremotos, ninguna teoría científica podía explicar esos curiosos fenómenos.
Durante siglos, los científicos pensaron que el suelo oceánico era parte de la corteza original de la Tierra, solidificado en una época en que el planeta se enfrió a partir de una esfera incandescente. Pero el dragado solo descubrió rocas relativamente jóvenes y lava volcánica recientemente creada. Sorprendentemente, no había rocas de más de 180 millones de años de antigüedad. Se sumergieron instrumentos al fondo del océano. Los científicos esperaban que sus instrumentos leyeran como en una enciclopedia del pasado, pero faltaban miles de millones de años. Un 95% de la historia de la Tierra había desaparecido. ¿A dónde se había ido la historia? ¿Por qué era tan joven el suelo marino? En 1960, Harry Hess, un profesor de Princeton, propuso una idea que después se llamó expansión del suelo marino. Él suponía que la roca fundida que surgía de los profundos valles de esas montañas submarinas formaba un nuevo suelo marino que se expandía a los lados al surgir nuevas rocas de las profundidades. En ese caso, un suelo oceánico completo podría ser creado en 100 o 200 millones de años, apenas un 5% de la historia de la Tierra. Pero a falta de evidencias sólidas, Hess llamó a su idea geopoesía. Irónicamente, la evidencia que apoyaba la expansión del suelo marino sería encontrada en la Tierra, en el lugar de una antigua erupción volcánica. Aquí, en el Valle Owens de California, científicos que buscaban resolver un misterio casualmente proporcionaron la forma de medir el crecimiento de los suelos marinos. Cuando la lava se enfría, actúa como una brújula, solidificándose en dirección del norte magnético. Pero en varias localidades alrededor del mundo se descubrieron brújulas solidificadas que apuntaban hacia el sur. ¿Qué significaba? ¿Era posible que las rocas de alguna forma revirtieran su magnetismo o algo aún más fantástico? ¿Puede cambiar de dirección el campo magnético de la Tierra? Desde 1956, Alan Cox de la Universidad de Stanford y Brent Darlingpole de la Inspección Geológica de los Estados Unidos han estudiado este misterio de la inversión magnética. Nuestra idea era recolectar muestras de rocas de todo el mundo para examinar su contenido mineral, la dirección en la cual se magnetizan y sus edades, para compararlas. Si las rocas se magnetizaban hacia el sur porque contenían minerales peculiares, entonces todas las rocas magnetizadas hacia el sur contendrían esos minerales. Por otra parte, si la teoría de que el campo magnético había cambiado era correcta, las rocas de todo el mundo registrarían ese cambio al mismo tiempo. Veamos qué encontramos aquí. Para obtener pruebas válidas, los científicos deben encontrar lava que no haya sido perturbada desde la erupción. La hipótesis de la inversión era muy interesante porque comprendía toda la Tierra. Era un fenómeno global. Pensé que sería maravilloso que el campo magnético de la Tierra se hubiera invertido. No había prueba de ello, solo era una suposición. Se usa un taladro de diamante para obtener muestras de lava. En el laboratorio son fechadas y cuidadosamente medidas para determinar si están magnetizadas hacia el norte o hacia el sur. ¿Sirve? Sí, anotaré la orientación. Antes de sacar la muestra, Cox toma nota con mucho cuidado de su orientación mediante el uso de una brújula, usando como referencia un punto conocido en las cercanas montañas de Sierra Nevada. Asmuth, toma nota. Dicha precisión es necesaria para después terminar con exactitud la dirección magnética de la lava. La cifra es 281. Parece un buen lugar para iniciar el estudio, Brent. Las brújulas de lava sólida aquí en Big Pine, California, revelaron que el campo magnético de la Tierra, de hecho, cambió hacia el sur hace casi 1 millón de años. La causa de la inversión del campo magnético originada en el centro dinámico de la Tierra es otro misterio. En los años siguientes, los científicos de California y sus colegas obtendrían y fecharían cientos de muestras de lava de todo el mundo. Encontraron que rocas de la misma edad, ya fueran de Alaska o de África, registraban simultáneamente la misma orientación magnética. Esto llevó a la construcción de una escala de tiempo de inversiones magnéticas que delineaba esos cambios. Para 1966, el grupo de Cox confirmó 9 cambios de norte a sur en un periodo de 4 millones de años. El descubrimiento fue como encontrar la piedra Rosetta. Al descifrar su código de jeroglíficos, los arqueólogos revelaron miles de años de historia y cultura egipcias.
Pero los geólogos que ayudaron a resolver el misterio de las inversiones magnéticas no estaban conscientes de que su código de inversión también revelaría una historia de la Tierra rica y dinámica. Durante una década, los barcos de investigación habían llevado magnetómetros a través de los océanos. Aquí, sobre la cordillera del Medio Atlántico, las lecturas revelaron extraños y misteriosos patrones magnéticos. Pero nadie sabía lo que significaban. La clave para descifrar esos curiosos patrones vendría de otro equipo de científicos de la histórica Universidad de Cambridge en Inglaterra. La gente con frecuencia supone que nos vienen las ideas en el baño o mientras nos afeitamos. No es así generalmente. La verdad es que de Frederick hecho... Vine, un joven estudiante, se reunía con Drummond Matthews para analizar una inspección magnética detallada que Matthews había hecho en el Océano Índico. 1962. Sí, lo traje del mar en el 62, así 3 fue. meses después de que empecé mis estudios de posgrado y básicamente me diste el trabajo de interpretarla. La mayoría pensaba que el patrón se debía a franjas de rocas magnéticas y no magnéticas en el suelo marino. Pero Vine y Matthews estudiaron la información cuidadosamente y llegaron a su propia conclusión. ¿Podrían las franjas del patrón ser un registro solidificado en una nueva corteza oceánica en épocas en que el campo magnético de la Tierra apuntaba alternadamente al sur y después al norte? En las cordilleras, en medio del océano, las rocas calientes surgen, se enfrían y son lentamente alejadas como si viajaran sobre una gigantesca banda transportadora. Vine y Matthews propusieron la teoría de que el suelo marino de reciente creación, como los volcanes sobre la Tierra, registra la dirección del campo magnético que prevalece y deja su huella en un patrón a cada lado de la cordillera. La notable correspondencia de los patrones magnéticos del suelo marino, franja por franja, con la escala de tiempo magnética desarrollada en la Tierra, estableció el concepto de la expansión del suelo marino y también la velocidad a la que las placas se están separando. Si Cox y Dalrymple habían descubierto la piedra roseta geológica, Vine y Matthews aprendieron a leer. Y eso fue importante. Sí, y además ayudó a los otros. Bueno, los experimentos trajeron como consecuencia. 1968. Un barco de investigación especialmente equipado, el Glomar Challenger, es enviado al Atlántico del Sur. Toma muestras en ambos lados de la cordillera del Medio Atlántico. Los análisis de las rocas y fósiles marinos llevados a la superficie muestran que el suelo marino se hace progresivamente más viejo mientras más se aleja de la cordillera. Las muestras del Glomar proporcionarían la primera confirmación directa de la expansión del suelo marino, casi 1 pulgada al año. La geopoesía aparentemente se había convertido en un hecho. A 650 kilómetros al suroeste de las Islas Azores, los científicos se preparan para una extraordinaria aventura. Los sumergibles franceses Siana y Arquímedes, junto con el Alvin de los Estados Unidos, darán a los científicos la oportunidad de observar por primera vez la expansión del suelo marino. Llamada Proyecto Famoso, la expedición a las profundidades comenzó 4 años después de que el hombre descendió en la Luna. Alvin se sumerge 3 kilómetros en un valle de escarpas del tamaño del Gran Cañón. Los científicos filman fracturas en el suelo marino, evidencia de que las placas se están separando. Las formaciones características llamadas almohadas demuestran que las erupciones volcánicas del interior dan origen a un nuevo suelo marino similar a esta almohada de lava que se forma cerca de la costa de Hawái. El fuego de la creación arde bajo el mar. Al enfriarse esta nueva lava y las rocas que están debajo, su espesor llega a ser de unos 100 kilómetros, formando la capa exterior de la Tierra llamada litósfera. Numerosos terremotos superficiales se registran a lo largo de esas cordilleras en medio del océano y terremotos a mayor profundidad en las orillas de algunos continentes y bajo montañas altas como los Andes y los Himalaya. Esos terremotos revelan que la litósfera está fracturada como un gigantesco cascarón de huevo en unas 20 enormes losas o placas. Esta es la placa africana, la placa indo-australiana, la placa del Pacífico. Este lago de lava nos muestra análogamente cómo esas placas flotan sobre una capa parcialmente derretida bajo la litósfera. Los continentes no se mueven a través del duro suelo del océano como sostenían los críticos de Wegener, sino que viajan como pasajeros incrustados en estas balsas flotantes.
Al buscar su lugar, las placas interactúan en 4 formas. Algunas se expanden en cordilleras en medio del océano. Otras se unen con otras. Las que llevan continentes chocan y algunas más se deslizan por debajo de otras. El movimiento incesante da forma a la superficie de la Tierra. Para quienes viven en las orillas de las placas, los resultados pueden ser devastadores. Esta extraordinaria película de un terremoto en Japón fue filmada en mayo de 1983. Pero el drama tectónico comienza en las zanjas de 8 kilómetros de profundidad que se encuentran en el oeste del Océano Pacífico. Aquí, la placa del Pacífico que se mueve hacia el oeste se hunde debajo de Asia, comenzando un violento y complejo viaje de regreso a su candente interior, un proceso llamado subducción. Como resultado, Japón es uno de los lugares donde hay más terremotos en el mundo y tiene que luchar con fuerzas extrañas que lo invaden a voluntad. Solamente la ciudad de Tokio ha sido devastada casi una vez cada siglo durante los últimos 2000 años. La placa, que una vez fuera suelo marino en el Océano Pacífico, se hunde 80 kilómetros bajo Japón y comienza a derretirse. De esta destrucción subterránea surgen nuevas tierras al subir el magma caliente a alimentar los muchos volcanes de Japón. Abril de 1973. Un volcán submarino hace erupción cerca de la costa sur de Japón. Los científicos del Instituto de Tecnología de Tokio observan la explosión. De ella nacen nuevas islas creadas por la destrucción de la placa en la zona de subducción de Japón. Japón ha sido llamado la tierra de los volcanes vivientes. Su historia, una crónica de tragedias. Sin embargo, su gente parece saber que su tierra le debe su existencia a los volcanes. Con estoica determinación, su vida continúa, ya que los japoneses han aprendido a vivir con este incesante ciclo de destrucción y renacimiento de placas tectónicas. A lo largo de la orilla sur del continente asiático se encuentran la India y la meseta tibetana, interrumpida por las montañas del Himalaya. Aquí, a 9.000 metros sobre el nivel del mar, los fósiles de la antigua vida marina se conservan en las rocas. Nos relatan la formidable historia de otra frontera entre placas donde los continentes chocaron. Hace más de 40 millones de años, el movimiento hacia el norte de la placa de la cual formaba parte la India hizo que ésta chocara contra Asia y nacieran los Himalaya. Las rocas marinas en las orillas del norte de la India fueron empujadas hacia el techo del mundo. Aquí el anterior continente es empujado bajo Asia, creando la meseta tibetana, la de mayor altitud en el mundo. Hoy el impacto continúa, empujando al monte Everest aún más hacia las alturas. La colisión es tan intensa que por miles de kilómetros tierra adentro, el continente asiático está siendo empujado hacia los lados como si fuera por una gigantesca bala de nieve, creando invisibles y poderosas fuerzas que pueden golpear sin previo aviso. La República Popular China es el hogar de casi 1.000 millones de personas. Durante siglos, los chinos han intentado predecir los terremotos, pero aún así, la Tierra da sorpresas. Estas películas chinas, que rara vez han sido vistas, muestran la ciudad de Tanshan en el noroeste de China, después de la mañana del 28 de julio de 1976. Asolada por un colosal terremoto, 30 kilómetros cuadrados de la ciudad se vinieron abajo en ruina total. Murieron alrededor de 750.000 personas, el equivalente de la destrucción de ciudades del tamaño de San Francisco o de Memphis. Fue el terremoto más devastador del mundo en 400 años, nacido de fuerzas a más de 3.000 kilómetros de distancia, donde la India incesantemente se sumerge debajo de Asia en un dramático despliegue de tectónica de placas. Otra clase de placa es la que tenemos en la falla de San Andrés en la costa de California. Aquí la placa del Pacífico se mueve violentamente contra la placa de Norteamérica. Abril 18 de 1906.
En solo un minuto, la placa del Pacífico se movió 7 metros hacia el norte a lo largo de la falla, liberando energía que se había estado acumulando durante un siglo. El terremoto y sus consecuentes incendios destruyeron gran parte de San Francisco. Hoy la falla de San Andrés en California es una de las más estudiadas del mundo. Un avión de la NASA especialmente equipado nos permite ver algunas de sus más notables características desde el aire. A lo largo de la planicie de Carrizo, en el centro de California, la falla claramente señala la división entre la placa del Pacífico a la izquierda y la placa de Norteamérica a la derecha. Aquí, como tal vez en ningún otro lado, la frontera entre las dos placas es notablemente visible. Es la cicatriz de una gran lucha tectónica, ya que la fuerza de las rocas de una placa se encuentra con la fuerza de la otra. La falla se extiende desde debajo del mar. Comienza donde Baja California se separa de México. Sube por la tierra y divide a California en dos a lo largo de 1.600 kilómetros. A pesar de lo que se cree, California no se hundirá en el Pacífico. En vez de eso, se deslizará más hacia el norte. Dentro de 15 millones de años, Los Ángeles será un suburbio de San Francisco. Los Gigantes y los Dodgers podrían ser rivales en la misma ciudad. Pero hoy la lucha tectónica continúa. En ciudades como Hollister, las fuerzas se liberan lentamente y sin violencia a través del arrastre gradual de las placas. Pero en contraste, más al norte, a lo largo de los lagos sobre la falla, las dos placas se unen y cada día que pasa acumulan más tensión. La falla de San Andrés corre a lo largo de la península de San Francisco hacia el mar y después bordea la costa de California por otros 450 kilómetros. Mientras los científicos continúan vigilando el estado, las ciudades cercanas a la falla continúan observando y esperando. No se preguntan si sucederá, sino cuándo y dónde. En el Instituto de Tecnología de California, las computadoras imitan el interior de la Tierra para comprender mejor las fuerzas que mantienen a las placas en constante movimiento. Respecto a esto... Es el geofísico Don Anderson. Idea de lo que mueve las placas, su profundidad cuando se hunden, la profundidad de los continentes y de las cordilleras oceánicas, las preguntas fundamentales de la tectónica de placas y de la geofísica en general. Aún no tenemos la respuesta porque hemos estado describiendo en vez de buscar la información para comprender el fenómeno. En la punta de lanza de la investigación en esta compleja frontera de la geofísica están Brad Hager y Las Robert variaciones en el Clayton. interior de la Tierra eran mucho más grandes y frecuentes de lo que pensábamos. La red sísmica mundial registra los miles de terremotos que sacuden a la Tierra cada año. Como los rayos X son una herramienta para ver el interior de la Tierra. De estas ondas, los científicos infieren la densidad y aún la temperatura de las rocas profundas. Con el uso de esta información, Clayton ha logrado producir algunos de los primeros mapas tridimensionales del interior de la Tierra. Estas secciones de 100 kilómetros muestran las variaciones entre las regiones más calientes en rojo y las regiones más frías en azul, en las capas subterráneas llamadas manto. Estos mapas revelan un interior mucho más complejo de lo que imaginábamos. Creemos que las corrientes de convección en el manto dirigen la tectónica de placas y que las corrientes que suben son las que mueven las placas, y sabemos que cuando la litosfera oceánica se hace vieja se vuelve a hundir en el manto. No sabemos a qué profundidad se extienden estos fenómenos. Se han propuesto varias teorías, pero solo son teorías hasta que podamos tener los datos. Si analizamos En otra esto, demostración se puede de ver que imitación de este por lado hay más computadora, variaciones Brad en las capas Hager simula la subterráneas, convección y por de medio de otro un corte lado, las transversal variaciones son del manto menores. de la Tierra. En este modelo, la roca sólida del interior de la Tierra, dirigida por calentamiento radiactivo, fluye como un líquido en el tiempo geológico. Cada ciclo, que toma algunos segundos en la computadora, de hecho se lleva 500.000 años en el interior de la Tierra. Se abre una nueva frontera,
la ciencia apenas comienza a entender el motor de calor de James Hutton, que constantemente reconstruye la superficie de la Tierra. He aquí el volcán Kilauea en la isla de Hawái. Un poderoso testigo de la paradoja de la creación y de la destrucción. Gran parte de las leyendas de Hawái surgen de este estremecedor espectáculo. La diosa del fuego, Pelé, vive aquí bajo la lava derretida. Pero para los científicos el volcán es una ventana al interior. Como el Gran Cañón, es un revelador laboratorio geológico. Localizado en medio de la placa del Pacífico, Kilauea se encuentra misteriosamente a miles de kilómetros de la orilla de la placa, donde ocurre la mayoría de las erupciones. Hawái es la más joven de una cadena de islas volcánicas y montañas submarinas que mide 4.000 kilómetros y que va hasta el oeste de la isla Midway y después al norte a lo largo de las montañas submarinas Emperador. La geología revela que las islas son más antiguas mientras más se alejan de Hawái. ¿Cuál es la causa de que esta singular cadena de volcanes se forme en medio de la placa del Pacífico? En una remota área de la gran isla, los científicos del Observatorio de Volcanes de Hawái, de la Inspección Geológica de los Estados Unidos, comienzan una tarea poco usual. La lava del Kilauea nos narra una fascinante historia. ¿Dónde están mis guantes? Para conocerla, los geólogos Ed Wolf y Tina Neal deben tomar muestras de roca derretida mientras aún está caliente. Ahí los tienes. ¿Quieres usar el agua del cubo? Están armados para un trabajo peligroso. En otras épocas podrían haber sido caballeros que luchaban contra demonios o dragones. 100, 300, 400, 450, 7, Sí, a 8, veces me siento sigue, asustada 10, y mi sube, corazón late sube, un poco sigue rápido. subiendo, Me 15, preocuparía 30, si no fuera 40, así. subiendo, Cuando llegué me 50, sentí 60, desesperada al 70, caminar sobre 80, lava que aún 90, estaba 100, caliente, 110, hasta que lo hice como una 120, rutina. 130, Pero tomamos precauciones y nos 140, concentramos en lo que 150, hacemos. subiendo, 160, 170, 180, 190, 200, 210. Dame eso. ¿Puedes regresar por el guante de asbesto? El blanco. Sí, el blanco. El que está atrás de ti. Pero el tiempo es crucial. Al enfriarse la lava que estaba a temperaturas de 1100 grados, su química comienza a cambiar. Se pierden importantes gases, borrando los secretos de su origen y composición. El agua enfría la lava, la convierte en vidrio y congela su mensaje en el tiempo. Esto es lo más cerca que los científicos pueden llegar al magma profundo de la Tierra. A diferencia de los volcanes de las orillas de las placas, la lava del Kilauea contiene elementos primordiales intactos de una fuente de 2.000 millones de años. Los científicos sospechan que el Kilauea se encuentra sobre una pluma termal estacionaria cuyas raíces tal vez llegan a 3.000 kilómetros en el interior de la Tierra. Al moverse la placa sobre esta pluma de roca fundida, surge un volcán tras otro. El propio Hawái está cambiando de lugar. 30 kilómetros al sur, un nuevo volcán se ha elevado a 3.000 metros sobre el suelo marino y aún así está a 1.000 metros bajo el nivel del mar. Se llama Loihi. Será la próxima isla hawaiana en una larga cadena, una evidencia más del incesante movimiento de la placa del Pacífico. El río Mississippi, sede del terremoto más grande en la historia de los Estados Unidos, unas 20 veces más poderoso que el de San Francisco en 1906. En el invierno de 1811-1812, 3 terremotos masivos cambiaron el curso del río y alteraron el paisaje en cientos de kilómetros.
El epicentro de los terremotos fue cerca del pueblo de Nuevo Madrid, Missouri, en el valle del Mississippi, que una vez se considerara como la puerta al oeste. Actualmente, Nuevo Madrid es una pacífica comunidad del Medio Oeste, pero en 1812 desapareció. Él es James Craven, alcalde de Nuevo Madrid. Este es un buen sitio para ver dónde se encontraba el viejo pueblo, porque el viejo pueblo se encuentra en medio del río. En alguna ocasión después de 1812, después de los terremotos, el lecho del río se movió y pasó sobre el pueblo. Así que realmente el viejo pueblo está ahí donde está viendo. De hecho, si se pudiera imaginar otros, digamos, 8 kilómetros en línea recta, se encuentra el lago, que realmente es la única evidencia del terremoto. Así que ya sabe, no hay grandes fracturas en la tierra o nada que pueda ver la gente. Y la gente se hace esta pregunta, si quiere ver alguna evidencia del terremoto, pero ya sabe, no hay nada que se les pueda decir, excepto esperen y tal vez se encuentran en medio de uno. En la Corporación Evasco, una firma de ingeniería de la ciudad de Nueva York, el doctor Otto Nutley de la Universidad de San Luis y el geólogo Fred Snyder están explorando el misterio del terremoto de Nuevo Madrid por computadora. Lo que vemos aquí en el centro del mapa es el río Mississippi. ¿Qué causó este desastre a cientos de kilómetros de la orilla de la placa, donde suceden el mayor número de terremotos? Y aquí está la ciudad de Nuevo Madrid, en el meandro Kentucky del río Mississippi. Veamos los 3 terremotos más grandes que ocurrieron en esa área. Hemos tomado los datos de más de 2.000 terremotos que sucedieron en esta área desde el 74 hasta el 83 y los registramos en la computadora. Cada cruz representa un solo terremoto. Las gráficas de computadora de terremotos recientes proporcionan valiosas claves sobre el pasado. 170 años después de los terremotos masivos, la zona de Nuevo Madrid aún vive. Una cosa que podemos hacer es ver estos terremotos en 3 dimensiones para tener una mejor idea de su profundidad. La distribución de los terremotos muestra que los planos de fallas son más largos y más profundos de lo que se pensaba. Como se requiere de una gran fuerza para romper y desgarrar rocas a esas profundidades, esas fallas profundas son las que preocupan a los científicos. Y esto es importante porque nos ayuda a entender cómo se reactivan las fallas. Hace 6 millones de años, el interior de Norteamérica no era ni plano ni tranquilo. El continente se estaba desgarrando a lo largo de una gran escarpa. Después se detuvo. El tiempo ha curado esa gran herida. Hoy las crecientes presiones este-oeste sobre la zona de la falla podrían reabrir la antigua herida. Por primera vez esto nos da un modelo físico de las causas de esos terremotos y podría finalmente mejorar nuestra capacidad para predecirlos. En los terremotos de 1811-1812 se perdieron pocas vidas. Hoy, unos 7 estados y 12 millones de personas se verían afectados. Ciudades como San Luis y Memphis empiezan a considerar el pasado destructivo de Nuevo Madrid al planear su futuro. En otra parte, una nueva frontera de la tectónica continental se enfrenta a la ciencia. El famoso puente Golden Gate une el promontorio marino a la ciudad de San Francisco. Para los turistas es un lugar especial, pero para los científicos es un puente hacia lo desconocido. Bonnie Murchie, David Howard y David Jones de la Inspección Geológica de los Estados Unidos son los pioneros de una teoría nueva y revolucionaria sobre la formación de continentes. Se llama tectónica de microplacas. Tomemos una muestra. Al estudiar los fósiles marinos atrapados en las rocas del promontorio marino, han descubierto que la ciudad norteamericana de San Francisco se originó en otro lugar. Tenía un profesor de paleontología que decía que no hay que lamer las rocas porque podríamos contagiarnos de una terrible enfermedad. Creo que ya me contagié. Organismos primitivos unicelulares llamados radiolarios viven en el mar. Como plancton invisible, sus esqueletos van a dar al fondo del océano cuando mueren, formando parte de la roca sedimentaria.
Semejantes al ópalo y al cuarzo en su composición química, los radiolarios son notables por su simetría y delicada belleza. Se dice que parecen copos de nieve vivientes. Una técnica de baño ácido deshace la roca sólida. Con cuidado, las conchas más duras son liberadas para que nos relaten su sorprendente historia, libres del encierro de 100 millones de años. La abundancia y variedad de estas conchas es un producto de las temperaturas y el ambiente oceánico. Por los análisis de estas joyas que alguna vez vivieron, Bonnie Murchie puede determinar la edad de un fragmento de un antiguo sedimento oceánico, a qué profundidad se formó y su probable localización geográfica en un pasado lejano. Como los hallazgos arqueológicos, la comparación de estos artefactos ambientales nos relata una rica historia. El microscopio electrónico revela los detalles más pequeños. ¿Podríamos ver la siguiente con más detalle? Está bien. De un Déjalo objeto así. más pequeño que un grano de arena, surge una provocativa teoría sobre las fuerzas que dieron forma a continentes enteros. Los fósiles del promontorio marino sugieren que el terreno que sostiene al puente del Golden Gate se formó en el océano profundo varios miles de kilómetros al sur. Algunos científicos creen que San Francisco fue formado por lo que llaman terrenos exóticos, es decir, trozos de tierra que han emigrado de otras partes. Mientras que el promontorio marino surgió del océano profundo, la isla de Alcatraz y la ciudad de San Francisco se formaron en los márgenes poco profundos de otro continente, y la isla Ángel nació de una colisión o en una zona de subducción. Ahora reconocemos que la mayoría del material en esta franja central, de hecho, se formó en el océano y fue añadida al margen continental. Lo más emocionante es que de los 10 terrenos que hemos visto en la región de la bahía de San Francisco, sus características pueden servir para describir la distribución de terrenos en todo el oeste de Norteamérica. Hemos descubierto hasta 200 terrenos, de tal forma que el continente ha crecido por lo menos en un 25%. Rocas de los océanos profundos en Idaho, microcontinentes exóticos en las rocallosas canadienses, atolones de coral que se encuentran sobre las montañas de Alaska. Y en el sur de Asia, nuevos descubrimientos sugieren que otros grandes bloques de tierra precedieron a la India en su colisión con Asia. Surge un intrigante nuevo capítulo en la historia de la tectónica de placas. Pero exactamente de dónde vinieron esos terrenos exóticos y cómo llegaron a donde se encuentran ahora será un reto para la ciencia por varias décadas. El extraordinario poder de las computadoras ha permitido a Christopher Scottis de la Universidad de Texas reconstruir capítulos enteros del misterioso pasado de la Tierra. Mi trabajo en realidad es la realización de una fantasía de mi infancia de inventar una máquina para viajar en el tiempo. Y de hecho eso es lo que hacemos aquí, usando gráficas interactivas para poder mirar hacia el pasado y ver lo que hacían los continentes hace millones de años. Es realmente como un segundo viaje de Colón, pero esta vez es un viaje en el tiempo, no un viaje en el espacio. La información geológica sobre antiguas posiciones latitudinales es procesada para reconstruir científicamente los continentes. Hace unos 250 millones de años, la Tierra estaba reunida en un gigantesco continente llamado Pangea, tal y como Alfred Wegener lo había imaginado hace solo 70 años. África y Sudamérica encajan fácilmente. Norteamérica se superpone posiblemente porque los terrenos exóticos han cambiado su forma. Muchos misterios se han resuelto al mostrar cómo los continentes se movían sobre el globo a través de los tiempos. Al rotar desde el Ecuador hacia el Polo Sur, entendemos por qué hay evidencia de glaciares en el desierto del Sahara. África alguna vez estuvo localizada en una región polar, así como lo está la Antártica actualmente. Creo que una de las cosas más importantes que hemos aprendido al hacer estas gráficas es que la tectónica de placas es un proceso global y afecta a una variedad de otros procesos globales, como la climatología, la formación de montañas y posiblemente hasta la evolución. Esta tortuga emprende un viaje de 1900 kilómetros.
Cada año las tortugas verdes nadan desde su hogar en las costas de Brasil a un pequeño lugar donde van a desovar en medio del océano Atlántico. Su destino es un remoto pico volcánico junto a la cordillera del medio Atlántico. Las desnudas rocas de la isla Ascensión son el escenario de uno de los dramas más notables de la evolución. El doctor Archie Carr, un zoólogo de la Universidad de Florida, ha estudiado la migración de las tortugas verdes durante 30 años. Las tortugas anidan en las islas porque no hay muchos depredadores en comparación con las playas. En Brasil, por ejemplo, solía haber jaguares merodeando por las costas. Se comían a los adultos que anidaban, así como a las crías y los huevos y todos los otros animales. Prácticamente todos los carnívoros lo hacen. Pero la gran pregunta es, ¿por qué van hasta un lugar como esa isla tan distante en medio del océano? ¿Cómo surgió esto? Ahora he logrado entender que no fue bajo las condiciones geográficas actuales. La tectónica de placas nos ha dado una hermosa explicación de cómo esto pudo haber sido adquirido lentamente sin que se extinguiera la especie al hacer este esfuerzo. Al separarse África y Suramérica, una serie de islas emergió para después desaparecer al alejarse de la cordillera del medio Atlántico. Al ensancharse el océano, la distancia hasta cada nueva isla se hizo más grande. Habiendo aprendido esto gradualmente a través de millones de años, estas crías nadarán más lejos que sus ancestros lejanos, y mucho más lejos aún que aquellos que los trajeron aquí. Si Archie Carr tiene razón, la tectónica de placas pudo haber alterado el código genético de la tortuga verde. La deriva de los continentes pudo haber programado la vida misma. Y la búsqueda continúa para aprender cómo el motor de calor interno de la Tierra mueve las placas en su largo viaje sobre la faz de la Tierra. Para descubrir la vasta y compleja historia de la Tierra según nos es revelada por las rocas. Para investigar nuestra máquina viviente y sus ciclos incesantes de creación y destrucción. Y nuevas herramientas y tecnología espacial nos permitirán ver en nuevas formas para continuar con el redescubrimiento del planeta Tierra. Pero mientras más aprendemos, más queremos saber. Las palabras de T.S. Eliot amplifican la paradoja científica: no cejaremos en la exploración. Y el fin de nuestras exploraciones será llegar a donde comenzamos para conocer ese lugar por primera vez.